Hablar de Boys Run the Riot es hablar de un manga sumamente transgresor, tanto por su autor como por el mensaje y los temas que la obra intenta abarcar. Y es que Kei Togaku pone sobre la tinta una cuestión que incluso a día de hoy sigue generando raya y conflicto en la sociedad: la mera existencia de las personas trans. Pero lo hace de una manera tan personal, íntima y emocional al basarse en su propia experiencia, sin olvidar nunca lo revolucionario que resulta ser trans en una sociedad capitalista y tan conservadora como lo es Japón. Razón por la cual decidí que una bonita manera de conmemorar el mes de los, las y les maricas combatives era hablar de este manga, sí, aunque junio ya pasó, para visibilizar toda la belleza, la resistencia y las dificultades socioeconómicas por las que transitan las personas trans. Porque ya saben, el mes del orgullo no es únicamente festejar y disfrutar que ya se cuenta con una supuesta aceptación entre comillas gay friendly, sí, como las mascotas, y unos derechos mínimos, sino que es el mes donde podemos exponer y sanar las heridas que este sistema económico, político y cultural nos ha generado por no encajar con sus lógicas sexogenéricas. Así que por favor saquen al estado de mis marchas y que lluevan las críticas, las ollitas comunitarias y las colectivas LGTBI que buscan realmente una dignidad para la comunidad. Bueno, ahora que ya le eché cizaña al Pride, podemos comenzar con el tema de este video, la experiencia trans. Quiero avisarles de una vez que no pretendo totalizar el término trans, es decir, no pretendo decir que hay una forma correcta o incorrecta de ser trans, porque precisamente es la diversidad y la heterogeneidad lo que le da sentido a la palabra. Cada experiencia trans está configurada por otros muchos factores como la clase, el espacio, el tiempo, la polémica etnia, la neurodivergencia, la diversidad funcional y hasta incluso de la suerte. Por lo que, aunque aquí estoy exponiendo algunos puntos en común encontrados en varios estudios, eventos y hasta pláticas casuales con mis amics, no quiere decir automáticamente que cada persona trans debe seguirlos al pie de la letra. Dicho esto, voy a hacer una excepción y dejaré los spoilers del manga hasta el final del video para que ustedes puedan, si quieren, ir a leer este respiro de solidaridad llamado Boys Run the Riot. Obviamente tendré que hablar de cosas puntuales del manga, pero serán cosas que no cuenten como tal la trama. Capítulo 1. La lucha del cuerpo. La primera página del manga comienza con Ryo, nuestro protagonista, comentándonos que no le gusta su uniforme, porque le recuerda que es una chica. Acto seguido, vemos cómo le toca ir a un baño público a cambiarse, poniéndose el uniforme de educación física, que es más unisex que una falda, y dejando ver el blinder, un accesorio que permite esconder el bulto y que a menudo es utilizado por hombres trans para conseguir una imagen de su cuerpo más digerible. Aunque son un poco más de 2 páginas, hay mucha información valiosa sobre la experiencia trans. Por un lado, observamos una tensión muy presente en la cotidianidad trans y es la constante lucha por construir un cuerpo que recoja nuestra identidad, nuestros sentires o, como le dice Ryo, nuestro verdadero yo. Pero también nos muestra cómo desde la adolescencia ya se tienen no solo claridades sobre la identidad de género, sino que, como se observa en este estudio hecho en Chile sobre juventudes trans, hay todo un conjunto de iniciativas y acciones para sentirse cómodos con su cuerpo. Y es que muchas veces se tiende a creer que las personas trans nos damos cuenta de que somos trans de un día para otro. Y si bien hay casos así totalmente válidos, esto implica que no se piense en las infancias trans o queer, en cómo apoyarles y generar espacios más seguros y solidarios. Que no se piense que desde las infancias ya se tienen nociones claras sobre la identidad de género, también significa un modelo de crianza donde solo existen hombres y mujeres cis heterosexuales, es decir, hombres heterosexuales con pene y mujeres heterosexuales con vagina. En una sociedad tan conservadora como la japonesa e incluso la colombiana, el país del dios y patria, este modelo de crianza inculca desde peques que todo aquello que se salga de esas dos opciones es perverso, asqueroso e incluso enfermizo, lo cual hace que la sociedad aísle a estas personas, pero también se les llene de inseguridades y miedos al hacerles creer que hay algo malo con sus identidades. En el caso de Ryo, pequeño spoiler, observamos cómo su familia le exige tener decencia justo cuando él les confiesa que es un chico. Su madre, sobre todo, le pide que no avergüence a su familia y que es mejor que aguante toda su vida como mujer reprimiendo sus sentimientos. Con Tsubasa o Wing, una persona no binaria de género fluido, vemos en sus flashbacks cómo su familia lo golpeaba por usar un vestido, algo que no está tan alejado de la realidad lastimosamente. Pues en la tesis de maestría en estudios de género de Ana María Ortiz encontramos fuertes testimonios donde son las propias familias quienes intentan asesinar a las personas trans únicamente por su identidad de género. Hasta el Centro Nacional de Memoria Histórica habla al respecto en su libro de Carnaval de Resistencia Trans, mencionando que para muchas personas LGTBI la familia es la primera institución encargada de desplazamiento forzado,
y la que inaugura el camino de violencias por las que tendrán que pasar a lo largo de su vida. De igual manera podemos encontrar estos daños emocionales hechos por el sistema cis heteropatriarcal en la manera en que Ryo se percibe a sí mismo, pues no le gusta verse en fotografías debido a la fragilidad y feminidad de su cuerpo, sencillamente no logra soportar su imagen. Lo mismo pasa cuando usa faldas o ropa codificada como femenina, sea en la escuela o en el trabajo. De hecho, según las entrevistas que realiza Ana Ortiz, este tipo de ropa está muy asociada dentro de los hombres trans a traumas familiares o de la niñez, donde pese a su resistencia eran obligados a usar este tipo de ropa, convirtiéndose en situaciones muy humillantes. El sentimiento de culpa, de incomodidad con el cuerpo mismo, al no poder habitarlo como se quisiera, incrementa al pasar el tiempo, pues al entrar en la pubertad suceden cambios inevitables que no hacen sino reafirmar la disonancia entre género y sexo. Como cuando Ryo menstrua por primera vez, tomando la sangre en sus dedos como un mensaje de reafirmación de que él es un bicho raro, que algo anda mal o que nunca podrá ser lo que quiere ser. No quiero decir que como Ryo menstrua no es un hombre, sino que a los ojos de él, que creció en un mundo binario cis heteropatriarcal que no le brinda las herramientas para aceptar su diversidad, Ryo piensa que hay un problema con él, no que el problema es la estructura. Incluso afecta a las relaciones interpersonales. Por ejemplo, Ryo no tiene redes sociales porque siente que la gente puede juzgarlo al conocerlo, es decir, que se vería obligado a fingir quién no es, incluso en los espacios virtuales. Fuera de eso, tiene que llevar una doble vida donde se obliga a fingir ser mujer para su familia, su trabajo, su escuela, pero puede ser el mismo con sus pocos amigos, y de hecho, cuando le confiesa a alguien por primera vez que es trans, a Jin, no puede sino llorar tanto de rabia como de miedo a que lo rechazaran. Cada que conoce a nuevas personas está la constante incertidumbre de cómo presentarse, qué tanto abrirse y cómo reaccionarán al oírlo, volviéndose algo sumamente desgastante. También se afectan las relaciones ya establecidas, por ejemplo con Chika, la mejor amiga de Ryo, quien nos da a entender que durante buena parte de su tiempo en la escuela, él no era de tener muchos amigos, y le costaba expresar sus sentimientos a los demás, al punto de que al enterarse de su identidad, lo primero que hace es recriminarle la falta de confianza que hay en su relación. Algo que con el pasar de los capítulos Ryo entiende, pues afirma que si no logra aceptarse como una persona trans, no podrá construir lazos genuinos, honestos y solidarios con sus amistades. Quise empezar por el cuerpo porque para muchos, muchas y muches, si bien esta es la primera herramienta de lucha y reivindicación trans, es también el primer territorio en disputa, entre la forma que la sociedad espera que lo usemos y sintamos y la forma en como nosotros queremos apropiarnos de él. Esta intención de construir un cuerpo según nuestro gusto no tiene por qué estar necesariamente vinculado a un procedimiento quirúrgico o un tratamiento hormonal. Ninguna de las dos te hace más trans o más válide. Son sencillamente herramientas que ayudan a la gente a sentirse más cómodas o más cercanas al ideal del cuerpo que quieren, y por ende es totalmente legítimo pero no obligatorio. Tampoco tiene por qué tener una finalidad concreta, un destino lineal de A a B. Para ello tenemos a Wing, de nuevo spoiler, quien en un principio se pintaba como un hombre gay, pero con el tiempo fue optando más por una identidad queer no binaria, donde no se preocupa por encajar en alguna de las categorías hombre-mujer, sino que se siente cómodo transitando según sus sentires, reconociéndose poco a poco. El viaje de Ryo a lo largo del manga trata de aceptarse como trans, de hacer las paces con su imagen, reapropiarse del cuerpo que el sistema cis heterosexual le expropió y entender que no hay nada de malo en él, que con el tiempo encontrará gente bella y amable que lo querrá sin importar su género, pero sin invalidar nunca su identidad. No obstante, la autoaceptación no es la única lucha trans, y no basta con dejar de patologizar nuestras experiencias y poder ser querides por parte de nuestro círculo cercano. Eso es más o menos el mensaje del capitalismo que busca implantar en el Pride, que nuestra misión debe ser querernos y que respeten nuestros pronombres o a lo mucho que podamos casarnos con quien queramos, para evitar que cuestionemos cómo el capitalismo y el patriarcado se combinan en las estructuras socioeconómicas para fomentar una exclusión a todo lo que no sea cis heterosexual. Afortunadamente, tanto Boys Run the Riot como yo estamos aquí para ahondar un poco más en cómo algunas instituciones sociales fuera de la familia también están llenas de violencia o perpetúan la exclusión de personas trans. Capítulo 2. La lucha en las instituciones. Ana Ortiz menciona que lo trans es algo que nos atraviesa en cada aspecto de nuestra vida,
es decir, que cada relación e interacción social está en mayor o menor medida condicionada por el género. Asimismo, el estudio que realizan Yanés, Sandoval y Figueroa plantea que junto con la familia, la escuela es la segunda institución que más perpetúa o reproduce el sistema cis-heteropatriarcal, debido a que controla, vigila y regula constantemente los cuerpos de las niñas y sus comportamientos, para que encajen con lo que la sociedad espera de estos. No por nada se piensa en las escuelas como fábricas de obreres, pero eso es tema de otro video. En Voice Room de Riot observamos que los profesores están constantemente pendientes de que los alumnos traigan el uniforme acorde al modelo sexo-género, es decir, las niñas con falda y los niños con pantalón. Además, al igual que en el caso de Santiago, un chico trans de Chile, aun cuando se enteran sobre su género, el profesorado sigue sin validarlo, llamando a Santiago por su dead name, el nombre anterior a su transición, y refiriéndose a Río como una mujer. Bueno, excepto la profe de educación física porque pues al parecer es la única que tiene algo de empatía. Pero no son solamente los profes quienes reproducen el binarismo y los roles de sexo-género, sino también los estudiantes. Por ejemplo, cuando Río entra en la adolescencia, sus compañeros comienzan a sentirse incómodos con que Río actúe de manera, entre muchas comillas, masculina. Ortiz menciona que durante la niñez al mundo parece no importarle que las personas codificadas o leídas como femeninas se salten los roles y normas de género, pero es preocupante para la sociedad si en la adolescencia siguen presentando estos comportamientos. E incluso en esos casos muchas veces se les prefiere llamar tomboy que reconocerlos como hombres trans. Como en Tomo-chan y Saguer, aunque a diferencia de Río, Tomo siempre se ha identificado como mujer, y es la sociedad la que problematiza que ella pues sea el juzgando perfecto. Pero al menos el mensaje de la serie es que Tomo es libre de ser tan masculina como quiere sin dejar de ser mujer, y ella también quiere y se emociona al poder probar comportamientos o acciones femeninas para saber con qué se siente cómoda y con qué no. Volviendo al caso de Río, cuando sus compañeros se enteran de su identidad, aunque la mayoría quiere aceptarlo, muchas caen en tratarlo como si portase alguna enfermedad. A una compañera incluso le asquea la idea de haber compartido baño con él. Aunque bueno, igualmente pues la escuela no es que quiera dejarle usar el baño de hombres. Y lo peor es que cuando el típico bully de la obra quiere lastimarlo, se pone a negar su identidad trans, llegando al punto de decir que solo lo hace para llamar la atención, similar a la situación que vivía Santiago. Y aunque en últimas no parece que le pase nada grave a Río, por suerte, la realidad no siempre es tan dulce, ya que para 2010 un estudio realizado a nivel distrital reportó que el 74% de las personas trans sufrieron algún tipo de violencia psicológica y o física en el sistema educativo. De la misma manera, el 75% de estas personas han sido expulsadas de alguna institución educativa, por lo cual encontramos que la escuela es un espacio que puede contener violencias tanto entre el estudiantado como de parte del profesorado, lo cual explica por qué Río es muy reservado en clases y prefiere no destacar. A medida que avanza la trama, nuestro trío de protagonistas debe conseguir empleos para financiar su proyecto, Boys Run the Riot, lo cual nos lleva a otra institución sumamente violenta o desgastante para las personas trans, el mercado laboral. Para empezar, Río necesita diligenciar la hoja de vida con el género que se identifica. Ortiz menciona que esto es problemático porque muchas veces las fotos de las hojas de vida no encajan a los ojos de la sociedad con las identidades de género, lo cual incomoda a los empleadores y terminan descartando la solicitud. También se menciona que muchas veces aquí en Colombia se tiene que poner el sexo de la cédula. El problema ahora radica en que sexo no es lo mismo que género. F por las panas no binarias. Y poder cambiar de sexo en la cédula es algo que solo se logró hasta el 2015. Durante la entrevista, Río se ve obligado a contarle al dueño del local que es un chico y que quisiera usar el uniforme y el vestidor de hombres. El dueño acepta tratarle como chico, es decir, usar sus pronombres, pero se niega a que una mujer use el uniforme de hombre o se cambie con ellos. Totalmente herido, Río se va de la entrevista y tras un par de búsquedas decide no forzarse más a buscar empleo como chico, ya que es muy desgastante y revictimizante. Es decir, que la sociedad obliga a Río a escoger entre su economía y su identidad. Luna Buccio, socióloga argentina, afirma que estamos en un sistema que reparte de manera desigual los capitales, aislando cada vez más a las personas que no sean cis heterosexuales. De la misma manera, las entrevistas hechas por Ortiz cuentan que muchas veces al descubrir que eran trans, las personas eran despedidas, algo que a día de hoy lastimosamente sigue pasando, ya que por si fuera poco, para el 2021 solo el 4% de las personas trans en Colombia contaban con un contrato laboral formal, así que las personas trans se encuentran en una condición de vulnerabilidad que las obliga muchas veces a aguantar bajos salarios o acoso laboral con tal de permanecer en el puesto.
algo que el estudio distrital del 2010 confirma con un 92% de personas trans que han sufrido alguna discriminación en el trabajo. También hay una gran desigualdad en el mercado laboral porque muchas personas trans son expulsadas de sus hogares y obligadas a dejar la escuela, lo cual dificulta el poder acceder a la educación superior. Por ejemplo, tenemos el caso de Marcy Wise en la serie When They See Us, quien es una afroestadounidense trans que apenas salió del closet fue expulsada de su casa y tristemente asesinada tiempo después. También tenemos el caso de Silvia Rivera, una de las mujeres trans que protagonizó los disturbios de Stonewall y fue fundadora de STAR, que en español significa algo como Acción Revolucionaria de Travestis Callejeras, y la cual durante una marcha del orgullo menciona que I have been beaten, I have had my nose broken, I have been thrown in jail, I have lost my job, I have lost my apartment for gay liberation. Para ir acabando este capítulo, cabe resaltar que aunque no se mencionan en el manga a profundidad, hay otras instituciones como el deporte, donde las personas trans están sumamente expuestas a violencias de todo tipo, pero que en el caso de Río simplemente este decide dejar de practicar el deporte que le gustaba porque no quería estar en el equipo de mujeres, es decir, que se sentía tan invalidado que tuvo que dejar su pasión por un poco de comodidad. El sistema de salud también es muy violento, ya que según el colectivo Entre Tránsitos, entrevistado por Ortiz, los hombres trans se sienten incómodos al ir al médico, debido a que sienten cómo son juzgados sus cuerpos y sus existencias. Y de hecho, mencionan que muchos ni siquiera están afiliados a un sistema de salud. Hay que sumarle que para empezar cualquier tratamiento hormonal deben pasar primero por una cita de psicología que diagnostique efectivamente la disforia de género. Búsquenlo ustedes que yo ya bastante he explicado en el video. Lo que muchas veces es recaer en el discurso de las identidades como trastornos o enfermedades, haciendo que muchas personas trans decidan hormonarse por sí mismas, algo que puede poner en peligro la salud de no realizarse adecuadamente. Así que a grandes rasgos se observa cómo distintas esferas de nuestra sociedad no están hechas para cuidar y desarrollar una sana experiencia trans. De hecho, muchas veces están pensadas para reprimirlas y lastimarlas. Es algo sumamente usual y eso que dejamos por fuera sitios como el espacio público, el transporte o instituciones como la cárcel o las Fuerzas Armadas, que también violentan de múltiples maneras a la comunidad trans. También dejamos por fuera toda la violencia que han sufrido debido al conflicto armado, porque eso es un tema tan extenso que el Centro de Memoria tiene varios documentos de cientos de páginas sumamente dolorosas, pero también bellas, y por eso les recomiendo mucho que las lean. De seguir enumerando violencias nos quedaría un video demasiado largo, así que si quieren más información sean como el primo de Subasa e investiguen por su cuenta cómo tratar y entender a las personas trans, así como el construir una mejor sociedad, más equitativa y solidaria, no solo en términos de clase. Lo más importante es que vean que la lucha no es solo la construcción de autoestima o autovaloración y empoderamiento, sino que la lucha trans es una apuesta por una completa reestructuración de la sociedad, y que lastimosamente, esta lucha permanente es producto de encontrarnos en una permanente situación de vulneración. Sin embargo, para no acabar el video de manera tan trágica y para que no quede en sus mentes que las personas trans son solo víctimas pasivas, he decidido dejar como último capítulo las formas de resistencia artística de Río, las cuales son sencillamente hermosas y están llenos de contenido político. Recuerden que ahora sí vienen muchos spoilers. Capítulo 3. Arte transgresor. Ante la enorme soledad de Río y la impotencia que siente al no poder expresar quién realmente es, decide hacer un grafiti sumamente hermoso donde una persona rompe las barreras de la ropa para finalmente ser libre. La relación con el arte callejero es muy importante para Río, porque es la única manera en que puede comunicar sus sentimientos, es el espacio donde puede abrirse e interactuar con el mundo. Realmente me parece muy poético por lo que significa, pues el grafiti es algo socialmente catalogado como vandálico, errático, sucio y decadente, justamente como se nos suele catalogar a las personas trans. Por eso es justamente muy simbólico cuando Río, en un momento de debilidad, ve cómo las paredes de un sitio público tienen carteles de prohibido pintar aquí. Así como el grafiti es ilegal, Río es una persona que básicamente está prohibida en 13 países por su condición trans y puede ser llevado a juicio a otros 67 por pertenecer a la comunidad LGTBI. Tanto él como el arte callejero no piden permiso para ocupar el espacio público, llegan y rompen con lo establecido, ponen en tela de juicio lo estético, lo político, lo social y lo cultural. Por más que se les persiga, nunca van a poder acabar con los trans ni con el graffiti, porque nunca van a poder acabar con la revolución. Pequeño espacio para hablar de la iniciativa que llevamos con el colectivo Pintando Memoria, la cual se trata de un mural en la UNAL realizado en conmemoración a dos estudiantes desaparecidos por las fuerzas militares en 1982. Dennos apoyo en Insta y aprendan un poco de terrorismo de Estado y activismo.
Es justamente esa noción de rebeldía, de subversión, lo que hace tan atractivo el arte de Ryo a ojos de Jin, y de hecho es justamente eso lo que liderará el proyecto Boys Run the Riot. Ambos deciden comenzar su marca de ropa debido a que creen desde un principio que la ropa tiene la capacidad de cambiar la cultura, la subjetividad de la gente en cuanto a las opresiones, que ellos le llaman prejuicios. Para Jin, la ropa es un mensaje, un retrato de cómo te ves, cómo te percibes y qué le quieres decir al mundo. Es decir, la ropa es ideología, un arma que perpetúa las normas sociales o que puede ponerlas a tela de juicio. Ryo por su parte pone sobre la mesa una interesante perspectiva, porque si bien ya vimos lo incómodo que se siente con la ropa de mujer, también se nos menciona que es la propia ropa, la de entre comillas hombre, la que le sirve de refugio, le permite sanar y con la que se siente que puede afrontar al mundo, porque justamente es la ropa la que lo ayuda a expresar mejor su verdadero ser y que el mundo lo comprenda. Por eso, cuando Ryo decide salir del closet, tanto con su familia como con su clase, lo hace portando el uniforme de su hermano, deja de lado la sudadera unisex y se reafirma como hombre, sin importar las consecuencias o las opiniones de la gente a su alrededor. Y esa comodidad la resalta su propio hermano al decirle que le queda demasiado bien el uniforme. Aunque yo sigo sin olvidar que ese man es tremendo piro. Es decir, que para nuestro protagonista la ropa es un elemento opresivo, pero también una fuerte herramienta para la liberación, un mensaje totalmente opuesto a, por ejemplo, Kill la Kill, donde se habla que la ropa es ontológicamente mala, es decir, naturalmente mala. Para Trigger, la ropa es sí o sí un símbolo de estatus, una forma de diferenciación y por ende algo que nos jerarquiza, al punto de no usar la ropa para vivir o convivir, sino vivir por la ropa misma. Ryo en cambio entiende los matices, entiende que al fin y al cabo la ropa es arte. Sí, demasiado masificado en nuestra sociedad capitalista, pero en sí es arte. Una construcción humana con la que puede plasmar sus sentimientos, abrir debates e interrogantes. Boys Run the Riot, por tanto, decide enfocarse en crear ropa, arte, mensajes para combatir las opresiones cotidianas, tanto al criticarlas directamente como al brindar mensajes de apoyo y validación para quien las use. Un ejemplo de lo primero lo observamos con el segundo diseño de Ryo, que es básicamente un puño rompiendo los estereotipos de género. Y para lo segundo tenemos el primer diseño que reza, no debe haber vergüenza en nuestro interior, así como también el tercer diseño, en honor a Wing, que busca validar el esfuerzo que las personas están haciendo en su cotidianidad para construir su identidad, mientras le dice a la ciudadanía que no sea zapa. Y en últimas, para el final de la obra, Ryo es feliz, reconociéndose en su trabajo, en sus mercancías, apoyándose en estas para sanarse, aceptarse y realizarse como persona. Entiende que su marca de ropa no cambiará el mundo de un momento a otro, incluso es consciente de que puede que nunca lo haga, pero está satisfecho al ayudar a la gente con su producto, mientras construye Boys Run the Riot de manera colectiva, disfrutando el momento y teniendo fe de que sus esfuerzos tendrán un impacto positivo en su cotidianidad y en su sociedad. Y esa es simplemente la belleza revolucionaria, la belleza transgresora, que se niega a desaparecer e insiste en la solidaridad, el apoyo y la empatía. Una belleza que no siempre el mundo va a entender o apreciar, ni siquiera en aquellos sectores que predican con el capital en la mano la liberación de la humanidad. Pero es una resistencia sumamente hermosa, válida e incluso muchas veces más combativa.